levantemos. Por eso es que hoy, en esta mañana, te levantaste temprano para edificar algo diferente en su vida. Tomen asiento. Para edificar algo diferente en tu vida. Mira, quizás es un sueño, quizás es algo que querías compartir hace tiempo, quizás querías comenzar una obra, comenzar un nuevo trabajo, un emprendimiento, una etapa en tu vida, quizás es algo personal, pero lo que sea que hayas soñado, que hayas pensado, lo que sea que esté en tu mente, el Señor hoy te dice, levantémonos y edifiquemos. El libro de Esdras, capítulo 1, versos de 1 al 6, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino, y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías, tanto oralmente como por escrito. El rey decretó lo siguiente: esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordeno que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes, los ayuden dándoles plata y oro, bienes y ganado y ofrendas voluntarias para que el templo de Dios en Jerusalén se reconstruya. Así que, amén, vamos a parar hasta ahí. Esto es impresionante. Hay un tiempo de reedificación. Reedificar significa volver a hacer algo. Quizás viviste un tiempo hasta ahora o hasta un momento, pero Dios ahora quiere reedificar. Quiere darte la oportunidad de cambiar lo que habías edificado. Quizás edificaste algo mal. Quizás edificaste algo que está obsoleto, algo que está quebrado. ¿No te pasa que a veces uno ve las casas y ve como quebraduras? Y dice, hay que arreglarlo. Y uno dice, pero la casa la compré así. Che, es una casa que no la construí yo. Bueno, este es tiempo de reedificar esa casa. Pero lo más interesante en todo esto que el rey Ciro, mirá por qué te llevo de la antigüedad a la actualidad. El rey Ciro ve su nombre en la profecía. Él decide, al ver su nombre, decide ser parte, hacer realidad. Por eso es que cuando a mí hablo con las personas que a veces no son cristianas, pero que van a consultar, vieron que consultan las cartas, consultan a los adivinos, a todo ese tipo de personas, y siempre intentan que les digan algo respecto de lo que va a pasar. Y no se dan cuenta que en realidad los artífices de lo que va a pasar somos nosotros mismos. El único que sabe todo sobre nuestras vidas, sobre no la nuestra personal, sino sobre la humanidad, es Dios, es el Padre. Y hay cosas que ni siquiera, cuando le preguntaron a Jesús, ni siquiera él dijo, ni yo lo sé, solamente al Padre. Y a ustedes no les daba la potestad de saberlo. ¿Se imaginan que si Jesús no lo sabía, un montón de cosas, y a sus apóstoles que estuvieron con él, les dijo a ustedes, tampoco les he dado la potestad de saberlo? A ustedes, ¿se imaginan todos los que andan preguntando o intentando averiguar cosas que en realidad es tan sencillo? Ciro vio, escuchó la profecía de Isaías
y él quiso ser parte de esta profecía. Ahora fíjense que Dios usó a un rey, el rey de Persia. Persia, históricamente, los reyes de Persia estuvieron en contra siempre, fueron hasta perseguidores del pueblo de Israel. No fueron aliados, sin embargo, Dios usó en ese lugar a un rey para que sea aliado. Y él dice, Dios dispuso en mi corazón hacer el templo. Fíjense, ¿no? Un templo, reconstruir un templo que no era de él. Un templo que no iba a ser para él. Y dijo, Dios escribió, podría ser un decreto, una ley para que todos los judíos, estén donde estén, puedan volver a edificar. Pero además, ordenó que todo en el pueblo, en el lugar donde hay un judío que tiene que salir, el resto los ayude con bienes. Les den bienes, no les digo que le presten. Esto a mí impactó mi espíritu. Porque hay gente que quiere vivir en la pobreza y dice, claro que estoy empezando en un tiempo nuevo y entonces creo que todo lo que tiene que venir de parte de Dios tiene que venir exclusivamente por alguien casi como un santo, y que si viene Dios tendría que traernos la posibilidad. Y Dios está haciendo algo diferente. Porque a cualquiera, y esto por eso impactó mi espíritu, porque yo trataba de imaginar personas que estuvieran quizás en su pueblo, con su trabajo, con su vida, y tuvieran el sentir de decir, yo soy judío, tengo que volver a reconstruir el templo de Dios. Y que sus vecinos, que no son judíos, les digan, nosotros te damos plata. Nosotros te damos plata para que vos empieces de vuelta, porque esto no iba a ser levantar una pared, esto iba a ser revocar algo, esto iba a ser algo concreto, esto iba a ser algo pesado, iba a ser algo que iba a demandar mucho tiempo. Las cosas que Dios hace por nosotros demandan mucho tiempo. Nosotros estamos reconstruyendo este lugar. Hay que pintar la iglesia de vuelta, hay que reconstruirlo. Por eso es que lo importante en esto no es que lo haga una sola persona, es que el rey dijo todos. Todos. Y todo el que quiera no va a poder decir es que no fui, porque no tenía plata. Porque hasta ordenó que sus vecinos le dieran oro, plata, bienes, ganado y ofrendas voluntarias de las que se le ocurran. Y quiero explicarles, contarles también que Ciro fue uno de los grandes propulsores de los derechos humanos, porque no solamente este fue uno de los decretos que hizo, sino que promulgó otro en donde les daba a todos la posibilidad de que crean en lo que quieran. Y por eso es que dio la posibilidad también de que los judíos puedan volver a sus lugares. Dejó que los esclavos dejaran de ser esclavos para que transitaran por la vida donde fueran, que pudieran irse, abolió la esclavitud en ese lugar. Fue un gran propulsor de los derechos humanos. Ahora bien, Ciro dijo, yo quiero ser parte de la solución. Yo quiero ser parte. Y usó lo que él tenía, el poder que él tenía, la autoridad que él tenía para promulgar un decreto y que todos los judíos pudieran volver. Él libera a los judíos que habían estado cautivos en Babilonia y los insta a regresar, a reconstruir el templo. Fíjense, después de esto, Zorobabel y Jesuá conducen aproximadamente 50.000 personas de regreso a Jerusalén y se comienza allí la construcción del templo. Esto lo vemos en Esdras capítulo 2 y 3.
50.000 personas. Es cuando Dios hace grande todas las cosas. Cuando Él quiere hacer algo por nosotros, Él lo hace a lo grande. Él lo hace a cosas chiquitas, lo hace a lo grande. Por eso es que cada vez que pienses algo en Dios, algo para Dios, no podés pensarlo en pequeño. No podés pensar, es que bueno, yo hago esto, medio paso, porque Dios es exagerado en todo. Él quiere hacer algo, Él quiere hacer lo mejor. De lo que quieras, lo mejor. Miren, continúa el proceso de la reedificación. Los samaritanos se ofrecen a ayudar en los trabajos del templo, como les rechazan el ofrecimiento, porque esto debían hacerlo los judíos. Entonces tratan de parar la obra. La reconstrucción se detiene, es las 4. Miren, siempre vamos a tener obstáculos. Siempre va a haber personas que van a hablar mal de nosotros. Personas que van a intentar parar lo que hacemos, van a intentar obstaculizar lo que hacemos, van a criticar, incluso van a tratar de como sea que nosotros no hagamos, no avancemos, no seamos felices, no logremos los objetivos, pero nosotros nunca debemos enfocarnos en lo que nos critican. Nunca debemos enfocarnos, pero sí, para todas las cosas que hagamos tenemos que tener estrategia. Dios es un Dios de estrategia. A Él le gusta hacer las cosas perfectas. Por eso Dios es orden. Dios te ordena. Hay que ordenar la casa, perfecto. Hay que ordenar la casa. ¿Cómo se hace? Se empieza los cimientos. Él nos da estrategia. Nos da hasta los tiempos que nosotros debemos cumplir para que nosotros volvamos y hagamos y cumplamos los objetivos. Cuando es algo personal, bueno, en lo personal es muy difícil porque uno quiere, muchas veces siente y uno dice, yo siento que quiero hacer esto, pero cuando nosotros entrenamos el espíritu para recibir la dirección de Dios, estoy entendiendo que Dios, para hacer que a mí me vaya bien, Él va a convocar a un montón de personas que me van a venir a ayudar, que me van a venir a alertar, alguien que me va a decir atención, alguien que me va a decir cuidado, alguien que va a poder ver lo que yo no veo. Y entonces, alguien que me va a decir, ay, mira acá, se tenía la bici floja, ¿no? La rueda de atrás. Y alguien me dijo, cuidado con la rueda de atrás, tenés que arreglarla. Y justo la llevé a arreglar y me dijeron, estaba a punto de romperse. Si se rompe andando en bicicleta, uno se cae y se lastima. Entonces, siempre Dios envía a alguien que nos pone en la alerta. Miren, continúa, este es el proceso de reconstrucción. No es tan fácil. No se hace de un día para el otro. Mentira. Todo el tiempo, uno necesita la continuidad en los procesos, la continuidad para cambiar. Varios años más tarde, los profetas Ageo y Zacarías exhortan a los judíos a que terminen el templo, porque lo que sucede es que cuando nos critican, cuando vemos que, ay, es que bueno, es que nadie me apoya, es que nadie me continúa, nadie continúa con esto, entonces tiendo a desanimarme. Y cuando me desanimo, pasa esto, la obra se detiene. Así que los profetas animaron a los judíos a que comenzaran de vuelta la reedificación del templo. Más tarde, el rey Darío reitera el decreto de Ciro de reconstruir el templo y finalmente este se termina y se dedica alrededor del año 515 a.C. Pero no es solamente el templo que era lo que había que edificar. No era solamente eso. Fíjense que más de 50 años después, Esdras recibe el permiso del rey Artajerjes
para conducir a un grupo de judíos de regreso a Jerusalén y entonces poder reedificar los muros. Ustedes saben que en esa época no había, las ciudades se cuidaban de otra manera, ¿no? El sistema de seguridad era diferente al de ahora. Entonces una ciudad sin el muro que la protegía era una ciudad desierta, prácticamente cualquiera podía ir, entrar, atacar. Entonces los muros que se deben construir son muros que hacen a la seguridad. Entonces esto no estaba construido. Y quiero enfocarme en este tiempo, en qué fue lo que hizo Nehemías, que logró activar lo que faltaba para el objetivo final. Esta oración de poder es una oración de arrepentimiento y de confesión. Miren, les voy a leer una parte. No, les voy a leer toda la oración. En el libro de Nehemías, capítulo 1, verso 4 en adelante. Dice, al escuchar esto me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Y le dije, Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que de día y de noche ora en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. Te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, preceptos y decretos que tú mismo nos diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico lo que le dijiste a tu siervo Moisés. Si ustedes pecan, yo los dispersaré entre las naciones. Pero si se vuelven a mí y obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar donde he decidido habitar. Ellos son tus siervos y tu pueblo al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Amén. Esta oración comienza reconociendo quién era Dios, pero sigue asumiendo la responsabilidad del pecado. Quizás él no fue parte, porque tú dices, quizás no, él no fue, porque esto pasó muchísimos años antes. Quienes habían pecado y se habían apartado, y por eso habían sido dispersados. Había pasado mucho tiempo antes. Cuando él despierta, cuando él toma conciencia, cuando sus oídos le son abiertos y él escucha que los judíos que habían regresado a hacer el templo estaban en gran mal y afrenta. Cuando él escucha eso, cuando él escucha que las puertas de la ciudad habían sido prendidas a fuego, cuando él escucha eso, él dijo, él siente en su espíritu, algo tengo que hacer. El algo tengo que hacer empieza siempre por Dios. Algo quizás tenés que hacer. Algo quizás querés hacer. Cuando querés hacer algo, cuando tenés un sueño, cuando tenés las ganas de cambiar tu vida, eso que quieres hacer empieza por Dios. Empieza por la oración. Porque si ese sueño, esas ganas de hacer algo, esas ganas de vivir, esas ganas de construir, no empieza por Dios, entonces vas a ir con tus fuerzas, vas a ir con tus pensamientos, pero por sobre todas las cosas, solamente con tus propios recursos. Pero si vos te sumás y empezás por Dios, entonces este hombre hizo lo que tenía que hacer. Empezar por Dios. Segundo, él dijo, hemos pecado. Confesó su error
confesó su error, confesó que lo que le estaba pasando a todos los judíos era porque los mismos judíos habían hecho las cosas mal. Hay personas que se acercan a Dios y dicen: es que yo soy tan buena, es que yo soy tan buena, es que yo hice todas las cosas bien, es que hago todas las cosas bien, pero no sé por qué me va mal. A Dios hay que venirle con la verdad. A Dios hay que venirle con la humildad, decir: no me equivoqué, no, esto lo hice todo mal, no puedo solo. La oración de poder, la confesión. Pecamos, pero tu palabra dice que si confesamos, nos arrepentimos y confesamos y cambiamos, dice tu palabra que nos va a llevar. Entonces entendió que esa era la forma de comunicarse con Dios. Él entendió cuál era la forma de obtener el favor de Dios. Y no es sintiéndose víctima de la situación, sino diciendo: yo pequé, mi pueblo pecó, mis padres pecaron, nos equivocamos, nos arrepentimos. Ahora bien, lo importante en este tiempo: ¿quién nos dice a nosotros que pecamos? Ahora, de manera contemporánea, ahora, a nosotros. ¿Quién nos dice que pecamos? ¿Quién nos ayuda a llegar a ese punto del arrepentimiento? Y luego, la confesión. Es confesar, es decirlo. Bien, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo y los profetas. Porque nosotros, déjenme decirle algo, interpretamos la palabra a gusto nuestro. Y donde nosotros siempre somos el eje de nosotros mismos, todo lo que nosotros vamos a elaborar como un pensamiento va a ser siempre que, claro, yo estoy pudiendo hacer todo, pero Dios sabe que yo quiero, pero también Él sabe que no puedo. Dios sabe cómo me gustaría a mí hacer tal cosa, pero no lo hago porque Él sabe, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe. Él sabe que con Él nosotros podemos. Él sabe que con Él nosotros lo logramos. Él sabe que nosotros no queremos preguntarle a Él la dirección sobre nuestras vidas. Entonces es más fácil enojarnos, es más fácil sentirnos víctimas que decir: wow, no, es así. Por eso es que es importante pertenecer. Es importante pertenecer, sentirme parte de una congregación, parte de una familia en donde yo pueda decir: wow, tengo algo que hacer. No es solamente que voy, siento mi cuerpo en la iglesia, escucho la palabra y me voy. No, soy parte de la solución, soy parte de la misión, soy parte de lo que Dios quiere hacer en la tierra. Yo soy parte, yo puedo hacer esto. Puedo contribuir, puedo hacer, puedo crecer, puedo pintar, puedo abrir, puedo edificar. Hay tantas cosas que uno puede hacer en base a lo que nosotros sabemos, a nuestra pericia. Dios sabe los dones y los talentos que Él derramó sobre nosotros. Entonces soy parte de la solución, porque cuando está pasando algo, yo sé que, miren, estos judíos se fueron desde muy, muy lejos y volvieron para reconstruir su ciudad, su nación. Dijeron: no, esto hay que reconstruirlo y yo tengo que ser parte. Dios puso lo suyo a través del lugar donde estaban para enviarles los recursos para que pudieran empezar de vuelta a la vida. Por eso es tan importante que nosotros entendamos este concepto. Hay gente todo el tiempo, estamos escuchando personas que nos dicen, que me envidian, que me critican, que no puedo, que me siento mal, que estoy mal. ¿No pensaste que de pronto hay situaciones más importantes en la vida que solamente mi dolor, que solamente mi necesidad?
triste y finita es la vida si solamente pienso en todo lo que yo necesito, en todo lo que yo y mi familia necesita, en lo que puede conseguir, en lo que puede dar, en lo que no puede dar, en lo que nos duele, en lo que nos falta. Si todo se reduce al grupo de personas y dentro de la familia al grupo de personas de las que todos estamos de acuerdo. La vida se termina en un círculo muy pequeño, pero cuando nosotros somos parte del proyecto de Dios, somos parte de la visión de Dios, somos parte de un montón de cosas, somos parte del sueño de Dios. Y cuando somos parte del sueño de Dios, Dios jamás deja a nadie sin pan. Dios jamás, y además, si hay alguien que paga bien es Dios. Porque Él no paga conforme al sindicato, al gremio, a la ley terrenal. Él paga conforme a la ley celestial. Entonces, Nehemías viajó con el favor del rey, con los bienes del rey, con la carta de recomendación del rey, a reconstruir los muros, a levantar toda esa nación, a animar, a convocar. Nehemías, una vez que culminó todo el trabajo, que bueno, Nehemías tuvo muchos problemas, porque él, para levantar los muros, también se le opusieron. También le montaron estrategias para derribar lo que él había empezado a hacer. También tuvo obstáculos, pero por sobre todas las cosas, tuvo la mano de Dios ahí pendiente, atento, escuchando la dirección de Dios y escuchando cuándo debía decir que sí y cuándo debía decir que no. Cuando terminaron, Esdras, una vez que los muros se habían terminado, recién ahí todo el pueblo escuchó, se sentó a escuchar las escrituras de Dios. Al oír las palabras de la ley, la gente llora y desea obedecerlo. Eso pasó. Eso le pasó a toda la gente que trabajó, pero cuando escuchó la voz de Dios, dijo, wow, claro, yo fui parte de la solución de algo importantísimo. Dios me necesita, me usó, estoy acá trabajando al servicio de Dios, yo me estoy dando cuenta. Porque alguien me dijo, fíjense que tuvo el sacerdote que sentarse, después que todos habían trabajado, ahora sí nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Cuando somos capaces de superar los obstáculos terrenales, los obstáculos personales, y le mostramos a los demás que el Dios al cual nosotros servimos, el Dios hace todas las cosas, porque miren, nosotros hemos cambiado esto lo cambiamos en la etapa contemporánea, cambiamos esta forma de trabajar, hablamos mucho, predicamos mucho, pero trabajamos poco. Las personas ven la iglesia, pero no ven la iglesia trabajando. La gente va a la iglesia, pero no va a trabajar. Pero fíjense lo que hicieron antes. Primero, todos al servicio, todos trabajando, todos sirviendo, todos haciendo algo. Cada uno en lo que pudiera, cada uno en lo que puede, cada uno en lo que sabe, cada uno en lo que tiene. Pero todos estaban teniendo una parte, una porción de responsabilidad. Y allí estaban sirviendo, trabajando. Y fueron, fíjense, antes de ponerse a trabajar, Dios primero les dio los bienes que iban a necesitar después. Así que aquel judío que quería volver, ya tenía los bienes. Y una orden. No era un beneficio, no era algo aleatorio, no era que lo hacía el que quería. El rey había ordenado que les den plata, oro, bienes, que les den ganado.
y que le den toda ofrenda voluntaria, o sea que todo lo que quisieran darle era una orden del rey. Acompañen, bendigan, porque cuando yo bendigo aquel que sirve a Dios, Dios me bendice de manera sobreabundante. Y fíjense si esta gente no fue bendecida antes del servicio, sino que aún hoy estamos hablando de ellos. ¿Y cuántos años pasaron y marcaron la historia? Entonces, estas personas marcaron la historia de una nación, marcaron la historia de la humanidad, porque nosotros estamos escuchando. Esto no significa que yo tengo que dejar mi vida, dejar mi familia, enojarme con todos, pelearme con todos. No, no existe, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con responder el llamado de Dios. No con enemistarme con nadie. Dios no nos manda enemistarnos. Él no nos manda que nosotros nos sentamos a discutir de qué religión es mejor, de qué movimiento, qué iglesia es mejor. No, Dios no nos manda a eso. Él nos manda que nosotros cumplamos y hagamos su voluntad. Pero además que nosotros acá, en la tierra, en el lugar donde estamos, donde vivo, donde me conoce, la gente cuando me vea las caras de Cristo. La gente cuando me escuche hablar, escuche las palabras de Cristo, pero por sobre todas las cosas, cuando vean mis actitudes en el diario andar, digan, wow, claro, porque es cristiana. Claro, porque es cristiano. No es que la gente diga, va a la iglesia. Igual, hay tanta gente mala dentro de la iglesia. Seamos parte de la solución y no parte de la complicación de los demás. Seamos parte de mostrarle al mundo que hay un Dios vivo y que ese Dios vivo mora en mí todo el tiempo. Que ese Dios vivo mora en vos todo el tiempo. Que ese Dios te lleva, te suma, te bendice, te sana y aún en el peor de los momentos, en la peor dificultad, cuando estás en el peor, atravesando el valle de huesos secos, cuando estás pasando por el peor de los momentos, Dios te está acompañando. Porque la vida del cristiano no se reduce a que, bueno, vení a la iglesia y todos tus problemas se van a resolver. El reino de Dios no funciona así. Entonces, hicimos mal las cosas, lo que debemos hacer ahora es hacer las cosas bien. Es empezar a reconstruir. Por eso, este mensaje se tituló Levántate y edifica. Porque para edificar tengo que levantarme. Claro, estoy cansada, estoy mal. Miren, nosotros estamos trabajando acá, limpiando, pintando y todo. A mí me duele todo el cuerpo. No hay un músculo. Creo que de la cara. Creo que el músculo de la cara es lo único que no me duele. Después, todos los músculos del cuerpo me duelen al mismo tiempo. Uno a veces, cuando el cuerpo dice, hay que descansar, hace mucho que no subís y bajás de las escaleras, entonces cuando uno lo hace varias veces, duele las piernas, dice, cuando uno levanta las cosas, los brazos, dice, hace mucho que no hace fuerza con los brazos, y el cuerpo se queja. Pero cuando uno está dentro, dice, ay, qué lindo. Me duele todo el cuerpo porque pinté, me duele todo el cuerpo porque estoy bajando muebles, estoy renovando, entonces estoy entrando muebles nuevos. En la etapa nueva, las cosas duelen, pero en la etapa nueva, uno se levanta todos los días con la bendición de Dios. Y todos los días, al abrir los ojos, uno dice, ¡ay, qué lindo! Gracias. Es como si uno recién hubiese comprado una casa. Siempre hay algo que tiene que hacer. Y si tuviera todo bien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerle lo de uno. Ponerle lo propio, lo de uno. Lo que a uno le gusta, ¿cómo me gusta? Y a mí me gustaría el clavo ese acá. A mí me gustaría el cuadro ese, a mí me gustaría. Entonces, lo de uno, eso requiere que uno cambie, que uno lo ponga en práctica, lo ponga por obra. Entonces, las cosas fluyen cuando nos tiramos en el río de Dios y dejamos que la gente se sume y que nosotros seamos parte de la solución. Levántate y edifica. Lo que sea que estás pensando en la cama, no lo vas a lograr. Levántate y edifica, porque Dios va a resplandecerte. Lo que quiera que estás pensando hacer,
No lo vas a hacer en tu estado de comodidad, parado sobre tu dolor, llorando, sufriendo, mirando cómo las cosas hasta hoy te han ido mal. Bueno, deja de mirar para atrás y mirar para adelante, porque el pasado no se puede cambiar. El pasado ya pasó. Alguien decía, con nosotros con el diario del lunes somos todos Gardel y Lepera. Claro, el diario del lunes, el domingo no pasó. Hoy nosotros somos los artífices de construir nuestro propio destino. Dios nos da su palabra, Dios nos da su Espíritu Santo que nos fortalece, Él nos da la dirección, pero la acción nos corresponde a nosotros. La acción es nuestra, la actitud, las ganas, la de levantarnos a hacer las cosas, agarrarnos todo dolor, aunque nos duela todo el cuerpo, agarrarlo, pues cargarlo es figurado, ¿no? Cargarlo en nuestras espaldas y continuar. Porque cuando continuamos, vemos la gloria de Dios. Cuando avanzamos sin temor, vemos cómo Dios estaba en el asunto. Claro, era imposible. ¿Cómo vamos a reconstruir una ciudad, una nación? ¿Cómo la vamos a poder reconstruir? Se necesitaba el orden político, se necesitaban bienes, necesitaban personas. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, de los cómo vamos a hacer se ocupa Dios. Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas que a Dios le interesan, Él se ocupa de las nuestras. Él nos guía y nos fortalece. Por eso hoy es el día de comenzar a reedificar tu historia de vida. Empezar a escribir la historia de tu vida tomado de la mano de Dios. Es tiempo de empezar a reescribir, reedificar tu vida con éxito y ya no con fracasos. No es necesario golpearse para aprender. Es necesario aprender de la mano de Dios. Porque Él te lleva a que aunque todo dolor, Él se lleva el dolor y te queda la experiencia. No te queda la amargura, te queda la experiencia de haber aprendido y de haber cambiado. Tenemos una oportunidad. Hoy es el día de edificarte. Ponete sobre tus pies, levántate, vamos a orar, vamos a sellar esta palabra para que esta palabra directamente se fije en tu mente, en tu espíritu y todos los días estés recibiendo lo que Dios impartió en esta mañana. Y además, si este mensaje fue de edificación para vos, no te olvides compartirlo con otras personas. Y ahora sí, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, por la vida de tus hijos presentes como conectados de todas las redes sociales. Gracias por ellos, porque ellos están recibiendo tu palabra. Entonces, en el nombre de Jesús, yo imparto sobre ellos que esta palabra comienza a reedificar en su vida, en su mente, en su espíritu. Yo declaro que hoy termina de ser derribado todo dolor, hoy termina de ser derribado toda influencia negativa que habías tenido sobre tu vida, para que hoy empiece a edificarse tu vida con el éxito de Dios, con los dones de Dios, con los atributos de Dios, y empecemos a vivir en gozo, en alegría y en felicidad. Lo declaro sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y acordate que hoy